importantes. Entonces, hagamos un resumen del último día. Tal vez lo importante sería cuando van al campo para el diagnóstico visual. No sé, Alicia Apuac, ¿me puede decir qué materiales mínimos debe llevar usted en el campo para hacer su diagnóstico visual? Una libreta. ¿Libreta? Papel tornasol para el pH. Es medición de pH. Una lupa. Una lupa. Y una serie de fotografías de la deficiencia de los nutrientes en las plantas. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso, por favor? Entonces, ahora el otro sería ¿qué deben saber ustedes para observar las ¿qué deben saber ustedes para hacer el diagnóstico visual? O sea, ¿cuál es el conocimiento teórico que deben saber para hacer el diagnóstico visual? A ver, Jocelyn Roca. Sí, ¿qué deben saber ustedes para hacer el diagnóstico visual? O sea, ¿cuál es su conocimiento teórico que debe aplicar para hacer el diagnóstico visual? Que si son nutrimentos móviles, se van a presentar en hojas maduras, y que si son inmóviles se van a presentar en hojas jóvenes. Nutrimentos funcionales, la movilidad de los nutrimentos. ¿Qué otra cosa debe saber Román Kesh? La movilidad de nutrientes. ¿Qué otra cosa debe saber usted para hacer los síntomas, para ver los síntomas visuales? Román Kesh. ¿Usted nos puede ayudar, Palma Salguero? Palma Salguero. Se nos durmieron. Dijeron, ¿qué debe saber usted para hacer el diagnóstico visual? Movilidad de nutrientes, para poder la ubicación de los síntomas. ¿Qué otra cosa debe saber usted para ver los síntomas visuales? Palma Salguero. Las funciones
en el metabolismo de la planta. Saber para qué sirve cada nutrimento. Funciones en el metabolismo de la planta o para qué le sirve a la planta. Ahí está. Ahora veamos qué es lo que tienen que observar ustedes para hacer el diagnóstico visual. Alguna de ellas sería la coloración anormal. O sea, las hojas son de color verdes. Entonces, ustedes pueden ser que encuentran coloraciones rojizas, púrpuras o color verde muy oscuro. Entonces, primero van a ver la coloración anormal. ¿Qué nombres reciben cuando tienen coloraciones de color amarillas? ¿Cómo le llamamos a esos síntomas? Gabriela Paniagua, ¿cómo le podríamos llamar a los síntomas que la planta presenta de hojas de color amarillas? Se le llama clorosis. Entonces tenemos que ver la coloración anormal de las plantas, que no lo van a confundir con coloraciones, a veces tienen color amarillas, pero no es deficiencia de nitrógeno, sino que es característica genética. Y también tenemos que ver la necrosis, sería los puntos muertos de tejido de planta. Entonces tenemos que ver clorosis, necrosis, acortamiento de tallo, o sea, a veces aparecen hojas en forma de, las ramas están muy pegaditas, entonces los síntomas son en forma de rosetas. Los nutrimentos que presentan en forma de rosetas son aquellos que intervienen son los nutrimentos que tienen funciones hormonales, que hace que la planta presente, que hace que los nutrimentos intervienen en la síntesis de las hormonas, como en el caso del zinc. ¿Qué hormonas vieron ustedes en el curso de biología? ¿Alguno de ustedes me puede decir, por favor, Recinos Dávila? ¿Qué tipo de hormonas conoce usted? Dávila. Está el tipo de las citoquininas. ¿Se me escucha, ingeniero? ¿Sí? ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Tipo de hormonas que vio usted en biología. Sería la psicina, ¿Sí? ¿Cuál otro? también el etileno Etileno, y que es un gas. giberelina. Las giberelinas. Son 4 grupos. Está el grupo de las auxinas, de las citoquininas, de las giberelinas, y está el grupo donde está el gas etileno. Todos ellos intervienen en el crecimiento de la planta. Como el caso del zinc, interviene en la síntesis del gas etileno y de las auxinas. Entonces, la deficiencia de zinc da origen a tallos cortos. Entonces, por esa razón deben saber cuáles son las funciones en el metabolismo en la planta. Entonces, ¿qué deben tomar en cuenta ustedes para que pueda haber, para
hacer el diagnóstico sería el cultivo, diferentes especies, variedades. A veces en el mismo género de plantas tienen síntomas, cambia, pero muy poco. Entonces deben tomar en cuenta ustedes cada uno de esos factores. Por ejemplo, el maíz, hay maíz que presenta coloración púrpura. Entonces, ese es el carácter genético. Entonces, otra cosa que deben tener es cuando van a medir el pH del suelo es que los síntomas de deficiencia puede ser que no esté relacionado con la nutrición de planta. Puede ser que está sometido a una sequía. O puede ser que existe un desbalance de nutrientes en el suelo. Entonces, eso es lo que tienen que tomar ustedes. No solo es de decir que presenta color amarillo, si está el nitrógeno, sino que tienen que averiguar algunas otras causas. Puede ser que en el suelo existan nemátodos. Los nemátodos tienen la costumbre de comerse los pelos absorbentes. Entonces, da origen a deficiencia de hierro, deficiencia de nitrógeno. Y también por el pH, por ejemplo, en suelos alcalinos va a haber deficiencia de hierro. Entonces, la forma de corregir esa deficiencia es humedecer el suelo, aplicarle agua. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a provocar procesos de cambio de oxidación y de reducción del hierro. Entonces, ya con eso corrigen las deficiencias. Entonces, son lo que tienen que analizar ustedes antes de hacer el diagnóstico. Ingeniero, ¿Sí? ¿me podría repetir lo que dijo acerca de los suelos alcalinos? En los suelos alcalinos se presenta deficiencia de hierro. Entonces, esa deficiencia de hierro se puede corregir inundando el suelo. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Es modificando el proceso de oxidación y de reducción. Entonces, deficiencia de hierro en suelos alcalinos. Esa deficiencia de hierro en suelos alcalinos, primero se puede corregir mediante aplicación de agua. Entonces, lo que hacen es eliminan el oxígeno. Entonces, por lo tanto, el hierro se reduce. Porque ya no va a haber oxidación. Entonces, con este cambio, aumentan la disponibilidad de hierro para las plantas. No sé si estamos bien ahí, por favor. Entonces, son prácticas que ustedes tienen que saber para hacer las correcciones. Por esa razón se les decía que es necesario que lleven papel tornasol, miden el pH del suelo.
Entonces tienen que saber cuál es la causa del origen de la deficiencia. Puede ser por efecto de las variedades, deben conocer ustedes su variedad, deben, si en caso que van para cafés, deben saber si es un café caturra, un café tipo, como tipo Borbón. Entonces, las diferencias ahí son mínimas, pero entonces, Anacafé sí tiene su manual específico de síntomas visuales de café. Eso lo pueden bajar ustedes, pónganle síntomas visuales de nutrimentos, punto Anacafé, y entonces les da el manual, así como el manual que se les colocó en la portal de la práctica del grupo 3 o el grupo 2. Lo que tenemos que ver también es si inicia las deficiencias, porque a veces los nutrimentos no se caracterizan, sino que lo tienen que verificar a través de un análisis de planta. Entonces, cuando ustedes van a hacerse su diagnóstico visual, es necesario también hacer un diagnóstico, hacer un muestreo de planta para enviarlo al laboratorio y definir si es o no es deficiencia de cualquier elemento. Otra cosa que deben tomar en cuenta ustedes es la simetría. Entonces, ahí lo que vamos a ver, por ejemplo, este es un cuadro donde está la movilidad de los nutrientes. Los móviles, nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Ustedes deben saber que los síntomas de estos aparecen en las hojas adultas. Donde dice movilidad variable y móviles aparece primero en las hojas jóvenes. Azufre, cobre, zinc, molibdeno, calcio, magnesio, borio y hierro. Eso sí lo deben tener claro ustedes para el día del examen. Ya sé que hacen su cuadro, lo tienen a la par y ya solo es de copiarlo. Acuérdense que el curso en sí no es de memoria, sino que saber buscar las soluciones al problema. Entonces, ¿qué opinan ustedes que para el día viernes les dejo hacen un cuestionario? Entonces lo bajan en la portal y lo suben ese mismo día. O sea, voy a procurar que lo contesten en 1 hora. ¿Qué dicen ustedes de la actividad para el día viernes? A mí me parece bien, ingeniero. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor? Así. Y el día lunes tenemos clase normal y el martes es el examen parcial. El examen parcial va a ser de 20 preguntas de selección múltiple, que incluye algunos cálculos que ustedes lo hacen y ya solo subrayan la respuesta. Así como el estilo del primer examen parcial. ¿Todos están de acuerdo con el estilo del primer parcial, por favor? Morán Caal, ¿qué nos dice? ¿Está de acuerdo con el tipo de examen y la actividad para el día viernes? Sí, ingeniero. Bueno, está muy bien. Entonces, esta es la movilidad en el suelo. Tomen en cuenta, es cómo se mueven los nutrimentos en el suelo. Del suelo a la raíz. Todos estamos de acuerdo ahí, es cuando entra por el sistema radicular y cómo se mueve. Ahora, cuando lo aplicamos a nivel de follaje, estas características, absorción rápida. Si ustedes aplican urea a nivel foliar, se absorbe muy rápido, porque entonces el nitrógeno es móvil tanto cuando lo aplican a nivel de follaje, el potasio, el cloro y el zinc. Inmóvil es
Ya. Entonces, esto es cuando nosotros lo aplicamos a nivel de follaje, cuando hacen aplicaciones foliares. El primer cuadro se nos está difiriendo cuando entra el sistema de raíz y qué tan fácil se mueve dentro del xilema. Y esta sería la movilidad dentro del floema. ¿Estamos claros con los dos cuadros, por favor? Si ustedes aplican potasio a nivel de hojas, lo absorbe rápida y se mueve rápido en la planta. Se aplican cloro, se absorbe y su movilidad es móvil en la planta. Los que tienen también aplicación foliar, grado de absorción moderada, está el calcio, azufre, fósforo, magnesio, boro, y aquí ponen otros elementos que no son esenciales, pero sí tienen semejanza en la columna de los elementos químicos. Esto es parcialmente móvil. No sé, porque esta diapositiva se le subió hace 3 semanas. Ya todos lo tienen a la mano, ¿eh? Ahora viene de baja absorción. Está el magnesio, el cobre, el hierro, molibdeno, de baja absorción. O sea, cuesta que cuando usted lo aplica a nivel de hoja, algunos son absorbidos de forma rápida, media y que cuesta que entre en la planta. Entonces, esto es diferente a la absorción a nivel de raíces. Estamos de acuerdo con el primer cuadro, con los 3 cuadros siguientes. El cuadro número 1 nos sirve para ubicar dónde se encuentran las sintomatologías de deficiencia. Estos datos, estos cuadros que les presenté fueron desarrollados en el año de 1936, o 36 y al 40. Y esto vieron perfectamente la movilidad porque tuvieron que marcar los elementos, o sea, usaron isótopos. Si todos se acuerdan de química, ¿qué son? Sí, pues, ¿qué son los isótopos? Entonces, por ejemplo, entonces marcaron el rubidio. Como el rubidio tiene cierta semejanza con el potasio, entonces era más fácil encontrar rubidio marcado que potasio marcado. Por ejemplo, para el bario, marcaban al bario para ver cómo se movía el calcio, el magnesio y el sodio. Entonces, el fósforo sí fue fácilmente marcado. Entonces, con eso ellos vieron cómo se mueven los nutrimentos en la planta. Entonces, esta técnica fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, de los Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando lo que hicieron los agrónomos o los fisiólogos, este es más trabajo de fisiología vegetal, quienes hicieron ellos marcaron los elementos para ver cómo se movían dentro de la planta.
Esa es la parte que corresponde a la parte agrícola. Ya después lo aplicaron para la medicina y otras ciencias. ¿Alguna duda de estos cuadros, por favor? Entonces ya sabemos cuáles son los móviles y cuáles son los inmóviles. Ahora vamos a entrar a los síntomas de deficiencia. Esta es la deficiencia de nitrógeno. A ver, Giovanni Pérez, ¿en dónde miraría usted los primeros síntomas de deficiencia de nitrógeno de maíz? En las hojas maduras. En las hojas maduras. ¿Estamos de acuerdo? Aparece coloración amarilla. Y aquí ya está avanzado, que si se dan cuenta, en la parte de abajo están, se mira, ya están tejido muerto. Ese es cuando ya está avanzado la deficiencia de nitrógeno. Y también lo que hace la planta antes de morirse es movilizar todo el nitrógeno hacia la parte superior. Entonces ustedes tienen que ver también si es una función fisiológica. Esta sería sintomatología de deficiencia de nitrógeno en cítricos. Si se dan cuenta, aparece en las hojas de abajo, ¿no? Aparecen también con las venas de color amarillas. Es una coloración generalizada. ¿Alguna duda de la de nitrógeno, por favor? Lo que tienen que hacer ustedes es ubicar bien dónde se encuentran los síntomas visuales. Deben saber la movilidad de los nutrientes de fósforo. Esto aparece en plantas de maíz de coloración púrpura. Entonces, para la deficiencia de fósforo, en gramíneas puede ser por 3 causas. Púrpura puede ser causada por 3 causas. Uno es por deficiencia nutrimental, o sea que hay carencia de fósforo. 2 puede ser por las bajas temperaturas. 3 puede ser por la genética de la planta. ¿Quién de ustedes le puede dar una razón por qué hay deficiencia por bajas temperaturas? Porque como es poco móvil en la planta, cuando hay frío, se le dificulta más moverse. Es una razón. El otro es porque hay un proceso de mineralización de la materia orgánica muy baja. Entonces, la materia orgánica es una fuente de fósforo en el suelo. Por bajas temperaturas, o sea, por la movilidad del suelo. Y la parte genética es, ustedes aunque le apliquen siempre presenta color púrpura. El pigmento que le da
La coloración púrpura se conoce con el nombre de la acumulación de antocianinas. ¿Por qué se acumula este pigmento en las plantas para que dé coloración púrpura? ¿Ustedes se acuerdan que en la respiración son 3 procesos? Uno es la glucólisis, primero viene el rompimiento de los carbohidratos a glucosa. Bien. Después viene el rompimiento de la molécula de la glucosa. Que esto se le denomina glucólisis. Pues vendría el ciclo de Krebs. Y esto como producto final de la respiración son moléculas de ATP, moléculas de NAD y moléculas de NADH. Entonces, esto es lo que se produce en función de fotosíntesis. ¿Qué pasa si no hay fósforo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sucedería si no hay fósforo? Ahí pusimos el proceso de la respiración. Primero, la planta lo que tiene que hacer es romper la molécula de la glucosa. Ese rompimiento de glucosa solo necesita enzimas. Entonces, aquí solo necesitamos enzimas. Que son las amilasas. ¿Qué otra cosa necesitaría para romper las moléculas? Algunas ATP, asas, serían las enzimas que tienen ATP. Si no hay fósforo, no se puede iniciar el proceso de la glucólisis. O sea que no se puede descomponerse, o sea que no hay elementos para que se descomponga la molécula de los carbohidratos para convertirse a glucosa, de una molécula de 6 carbonos pasa a 3 carbonos. Entonces, la acumulación de carbohidratos en la planta es lo que induce a la formación de las antocianinas. Esta acumulación de antocianinas
es lo que le da el color púrpura a la coloración de las hojas. ¿Alguna duda por qué tienen las hojas de color púrpura, por favor? ¿O que da color, un verde oscuro? La deficiencia de fósforo en gramíneas es de coloración púrpura. En otras plantas es un verde oscuro. ¿Alguna duda? Está Palma Salguero, ¿qué nos dice? ¿Alguna duda del por qué aparece la coloración púrpura en plantas de gramíneas? Carolina. Todo claro, ingeniero. Maribel Reyes. Todo claro, ingeniero. Entonces ahora ya saben por qué aparece la coloración púrpura. Y esto se observa mucho en el cultivo de maíz, porque se fertiliza a los 30 días. Primero siembran el maíz, pues fertilizan. Porque la cuestión antropológica dice, bueno, ¿cómo voy a gastar mi fertilizante si en caso que las plantas no me germinen? ¿No? Entonces ellos van con seguridad para poder aplicar nitrógeno. El potasio. Si se dan cuenta, el potasio aparece en la punta, después aparece amarillamiento en los bordes. Después ese amarillamiento se pasa, se muere el tejido, después se va hacia el centro. Todos estamos de acuerdo con la secuencia de la deficiencia de potasio. Ataca primero el ápice, pues va a la orilla de la hoja, después va avanzando hacia el centro y provoca como última fase es necrosis de la hoja, muerte de tejido. Ahora, ¿por qué ocurre ese problema? En la punta de las hojas, los tejidos de conducción son muy delgaditos. Por lo tanto, la planta tiene que hacer bastante esfuerzo para llevar agua en esos puntos de crecimiento. Entonces, eso hace que ya no llega el agua, ya no llegan nutrientes, entonces provoca amarillamiento del ápice de la hoja. Si se dan cuenta, todo está en la orilla y es por esa razón. O sea, la planta tiene que hacer un montón de esfuerzo para llevar a cabo el transporte de agua y de nutrimentos. Como le cuesta mucho, entonces con los primeros que son afectados son las puntas y bordes de las hojas, porque los tejidos de conducción son más delgaditos. Toda la planta tiene que hacer más esfuerzo y provoca ya avanzada la deficiencia, da necrosis o muerte de tejido. ¿Alguna duda de la sintomatología de deficiencia de potasio? No, ingeniero. Entonces, hagámoslo el resumen en la pizarra. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos aplicando de los nutrimentos en la planta. Ustedes saben que el potasio interviene en la economía, en la economía del uso del agua. Entonces, esa es la razón. Entonces, porque una de las funciones que interviene en el cierre y abertura de los estomas. Eso lo vieron bien en el curso de biología, donde decían ustedes de que el potasio, cuando se mueve de las células subsidiarias a las células guardianas,
se abre el estómago. Cuando se mueve de la célula guardianas a las subsidiarias, se cierran los estómagos. Es un control hormonal de la planta. Hace que se mueve. Ese sería. Entonces, como ya no tiene esa habilidad la planta, entonces los primeros que van a estar afectados son los tejidos que se encuentran en los puntos extremos de la planta. Por eso que aparece ese amarilamiento en ápice de la hoja, se va al borde y al final al centro. Todo lo que estamos aplicando aquí es el principio que tiene el potasio en cierre y abertura de los estómagos. El foso lo estamos enfocando desde el punto de vista de la función de los nutrimentos en la formación de ATP. Entonces, si no hay ATP, se paraliza o se disminuye el proceso de la respiración. Entonces, al disminuir el proceso de la respiración, nos va a acumular carbohidratos, glucosa en la planta, y ese carbohidrato, la acumulación de carbohidratos induce a la formación de las antocianinas. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno interviene en la síntesis de la molécula de la clorofila. Si no hay nitrógeno, no hay molécula de clorofila, que por eso se mira de color amarillo. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es para qué sirve el nutrimento en la planta. Luego que no es de aprenderse a resucitar que los síntomas de nitrógeno es tal cosa, sino que tiene que analizarlo desde el punto de vista de qué funciones tiene el metabolismo de la planta. Esta es deficiencia de potasio en hojas en cítricos. Y como el potasio habíamos indicado también que interviene en el problema de consumo de lujo, que da origen al tamaño y calidad del fruto. Entonces, si se dan cuenta ahí los frutos más pequeños se debe a deficiencia de zinc. Entonces, esa sería la parte final. Entonces, si se dan cuenta ustedes, los síntomas visuales es que el daño ya está provocado. Entonces, mejor lo que tienen que hacer es prevenir que ocurran los síntomas visuales. ¿Alguna duda de la deficiencia de potasio? ¿Por qué tiene esa característica? Que principio por la punta de las hojas, se va a las orillas y va al centro, hasta llegar a la hoja total. Entonces, llega un momento que esos síntomas se puede confundir. Entonces, por esa razón que una de las técnicas cuando ustedes van al campo deben llevar una colección de fotografías o del cultivo específico que tengan deficiencia nutrimental. El último día les di el documento donde ustedes les puede servir de guía. Si estuviéramos en la escuela, yo siempre le digo a los estudiantes quienes tienen la posibilidad de tomar fotografía que escaneen, le presto el libro y ellos escanean, le toman fotos a cada una de las deficiencias y forman su archivo. Tal vez el otro año cuando va a ser presencial, entonces ahí ya me pueden decir, présteme su libro donde tienen las deficiencias nutrimentales y yo se los doy. O présteme el libro donde tengan los niveles críticos, también se los presto. Entonces, si van a estar en la parte presencial, sería muy bueno comunicarle al coordinador académico para hacer estas prácticas de campo o prácticas de laboratorio los días sábados. Eso ya es decisión de ustedes. Yo sí me quedaría unos 4 o 5 sábados para darles esas destrezas y habilidades.
Deficiencia de magnesio. ¿Cómo miran ustedes la deficiencia de magnesio en las hojas de cítricos? Y en la hoja de tomate, pongámosle eso. ¿Qué miran ustedes? La nerviación sigue verde. Las nervaduras son de color verde. ¿Qué hacen ustedes? O sea, ¿qué hacen los pollitos cuando tienen frío? Además de decir pío, pío. ¿Qué hacen los pollitos? Todos ustedes han visto alguna de los que viven en el área rural, sus mamás tienen sus pollitos, recolectan los huevos y los incuban con la propia gallina, de ahí salen. Cuando ellos salen, siguen a su mamá. Pero ¿qué hacen cuando tienen frío? Además de decir pío, pío. ¿Quién de ustedes ha observado qué es lo que hacen los pollitos cuando tienen frío? Cuando tienen frío. ¿Se juntan o se separan? Cada quien va a ver cómo se salva del frío. Se juntan. Se juntan. Entonces, ¿qué haría la planta para poder sobrevivir que no hay magnesio? Ustedes saben que el magnesio es la parte central de la molécula de la clorofila. O sea, que interviene en el proceso de la fotosíntesis. Entonces, aquí lo estamos enfocando en que el magnesio interviene en la fotosíntesis y forma parte de la molécula clorofila. Es el que está en el centro de la molécula. Entonces, con medio de defensa que tiene la planta, antes de morirme, mejor concentro todo el magnesio en los tejidos de conducción para que la planta empiece a hacer y lleve todavía el proceso de fotosíntesis y poder sobrevivir. Entonces, lo que hace la planta es juntar las moléculas, el magnesio, cercana a los tejidos de conducción. Entonces, los tejidos de conducción son los que se realizan el proceso de la fotosíntesis y por eso es que queda color amarillo entre las venas. Si para el examen se les pregunta cuál es el elemento esencial que su carencia se manifiesta en una coloración color amarilla en las venas, ¿qué tienen que poner? Tienen que colocar magnesio, porque la coloración amarilla aparece entre las venas. Eso se conoce con nombre de clorosis intervenal. Síntomas, características del magnesio. ¿Cuál es el síntoma característica del magnesio? Va a ser clorosis intervenal. Entonces implica los tejidos de conducción, tienen coloración verde y entre las venas de color amarilla. O clorosis. ¿Alguna duda de los síntomas visual características del magnesio? Lo que estamos viendo aquí son los principales, cómo se presentan de acuerdo a la función de los nutrimentos. ¿Alguna duda de esto, por favor?
Lo que le estoy indicando aquí a usted no es solo de aprenderse de memoria, es decir, clorosis intravenosa es síntoma característico del magnesio. Tienen que saber por qué se está formando esa, o sea, que por qué se forma esa característica. Deficiencia de calcio. Este es propio, como el calcio no se mueve en la planta, entonces se presentan estos síntomas. En las hojas adultas o en las hojas jóvenes, en frutos tiernos o en frutos maduros, en donde se presentan estos síntomas al inicio. Las hojas jóvenes. En las hojas jóvenes, porque no se mueve. Entonces, si se da cuenta, esta necrosis es el tejido muerto. Aquí inicia, está en la punta, o sea, está en tejido en pleno crecimiento. No aparece en la base del fruto. Entonces, esto es característica del tomate, en cultivo de tomate. Porque, ¿qué funciones tiene el potasio, el calcio en la planta? Una de las funciones es la formación de pectatos de calcio. Es lo que le da la estabilidad a la membrana celular. Entonces, si es estable la membrana celular, nos dice, todos los nutrientes que entran a la planta ya no pueden salir. Si hay deficiencia de calcio, entra y salen. Entonces no se da el proceso selectivo. Por esa razón, el calcio tiene importancia en la selectividad de los iones. Y es una de las razones por qué calculan ustedes las relaciones de calcio-magnesio, de calcio-potasio, de magnesio-potasio, para ver si hay una buena relación, y porque el calcio, su función es darle estabilidad a la membrana celular. En el calcio habíamos indicado también, no sé si se acuerdan todavía o lo tienen anotado en su cuaderno, el fenómeno que habíamos indicado, que es el efecto de Biets. ¿Quién de ustedes se acuerda cuál es el efecto de Biets? ¿Alguien de ustedes se acuerda? Carmelita, ¿nos puede decir qué es el efecto de Biets? Ros. Se nos durmió Carmelita. ¿Por qué no contesta? Está escribiendo en el chat, ingeniero. Ay, vamos a ver qué nos dice. Entonces, vamos a ponerle si... de Biets. ¿Quién de ustedes se acuerda del efecto de Biets? El efecto de Biets nos dice que cuando hay buena presencia de calcio en la planta, mejora la absorción de potasio. ¿Ya todos lo leyeron en el chat, por favor? ¿O lo pongo en la pizarra?
El efecto de Biot nos dice cuando hay buena concentración de calcio, aumenta la absorción de potasio. Porque el calcio le da estabilidad a la membrana celular. Entonces, si hay deficiencia de calcio, entonces los nutrimentos salen de la planta hacia la solución del suelo. Esto hace que se pudren las raíces o que se pudren los frutos. ¿Alguna duda del efecto de Biot, por favor? Es la primera. Cuando hay buena concentración de calcio, aumenta la absorción de potasio. Entonces, el calcio, este efecto lo observaron hace años. También fue desarrollado por los años de 1930, 40, por ahí fue desarrollado esos principios. Y ahora lo mencionan en todos los libros, pero ya no le dan mérito a Biot. Fue el primer trabajo que él hizo. Este es un fisiólogo alemán, creo yo. Entonces, si se da cuenta, es la historia que existe nos sirve para darle la explicación a ciertos fenómenos que estamos observando al momento. Estos datos están publicados en el libro de nutrición vegetal de Emmanuel Einstein. Es de la Universidad de California. Y ahí hizo la última publicación, es de los años, casi del año 2010. Es la última publicación de ese documento. Yo tengo el documento de los años 80, tengo las dos versiones de lo que publicó primero en el año 70 y el que publicó en los años 90. No he conseguido todavía la publicación del 2010. Entonces, ahí están esos principios donde está el efecto de Biot. Se presenta unos ensayos, cómo funciona cada uno de los elementos y los síntomas visuales. Si ustedes tienen la oportunidad, busquen estos artículos. Y lo malo de los artículos originales, uno debe estar suscrito a la Sociedad Americana de Fisiología Vegetal o bien a la Asociación Americana de la Ciencia del Suelo. Entonces usted ya tiene. Si alguno de ustedes lo quiere bajar y lo encuentra,
Solo me llama y le doy mi número de membresía para que lo pueda bajar. Gracias, ingeniero. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es buscar bibliografía básica. Entonces, ¿alguna duda de la deficiencia de potasio, de calcio? Ahora entramos a la deficiencia de boro. El boro, una de las funciones del boro es transporte de carbohidratos en la planta. O sea, interviene en el transporte de carbohidratos en la planta. Entonces, eso implica que nos puede dar frutos de color muy pequeños, frutos deformes, hojas, las hojas tiernas deformes, porque intervienen en el transporte de carbohidratos en la planta. En el caso del brócoli, presenta el problema de una enfermedad que se conoce con nombre de tallo hueco. No sé si alguno de ustedes lo ha oído. Es el pedúnculo de la inflorescencia no se llena y está vacío. Y se atribuye a la deficiencia de boro. Entonces, la razón por qué se forma ese fenómeno es porque el boro interviene en el transporte de carbohidratos en la planta. Entonces, es cierto que lo necesitan en pequeñas actividades. Si no hay boro, no hay transporte de carbohidratos. Entonces, en el comercio existen fertilizantes denominados calciboro. ¿Alguno de ustedes ha usado este fertilizante, los que siembran hortalizas? Eduardo Patal. Usted de Patrón, debe ser de Patrón. Eduardo Patal se nos durmió. ¿Alguna duda, por favor? No, ingeniero. Vamos a ver. Ahora entraríamos a deficiencia de cobre. Afecta con unas manchitas de color pardas en el fruto. Entonces, por favor, no lo vayan a decir que es boro, tienen que averiguar si es provocada por alguna enfermedad. En caña de azúcar presentan curvatura. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es saber para qué les sirve cada uno de los instrumentos. ¿Cuál es la función del cobre en la planta? No sé si les dio tiempo subir el trabajo, por favor. O no, o aún no lo han hecho porque están muy atareados con los otros trabajos. Castigan ustedes mucho al curso de fertilidad. No lo castiguen mucho, hagan los trabajos. Son sencillos, son simples. ¿Alguien? Ingeniero, yo encontré que es un catalizador
en la producción de oxígeno molecular y Sí, también que forma parte de proteínas que actúan en el transporte de electrones. Sí. ¿Qué otra encontró? No encontró que interviene en la transferencia de electrones en el proceso de la fotosíntesis. Como es un metal, eso sí. No, lo que encontré que formaba parte de las proteínas que actúan en el transporte de electrones. Transporte de electrones, ahí estamos. En el momento de transporte de electrones interviene en el proceso de la fotosíntesis. Ustedes en el curso de biología no vieron con detalle el fotosistema 1, fotosistema 2, solo les mencionaron, digo yo. Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde interviene la función del nutrimento. Función de hierro. Esto se parece mucho al del magnesio, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde se presenta el hierro? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba? ¿En hojas maduras o en hojas adultas? En hojas jóvenes. En las hojas jóvenes. Entonces ahí ya tienen ustedes, ya analizan de dónde se encuentra. Entonces es necesario saber bien la movilidad de los nutrientes. Esa es pregunta para el día martes del examen del curso. Entonces, esto sí permite bastante hacer la selección múltiple. Entonces, yo lo que les digo es que no se lo aprendan en memoria, tengan su cuaderno ahí y empiecen a contestar su examen. Hagámoslo como que fuera un examen a libro abierto, pero háganlo ustedes, no. Si en caso que tienen dudas, ahí ya preguntan. No solo es de decir por el chat, le avisaron, muchachos, la pregunta número tanto es tal cosa. Entonces, eso, creo que ahí no se pierde el objetivo de un examen. El examen lo deben tomar ustedes como un sistema de aprendizaje, no como un castigo. Entonces, la deficiencia de hierro ocurre bastante en el café. Los que están en la escuela podrían ir en el área de frutales y eso encuentran esos síntomas en plantaciones de café. Que Palma Salguero está en la escuela, ¿verdad? Si tiene la oportunidad, baja al área de frutales, abajito donde está el cultivo de aguacate, ahí hay café. Si usted casi se están en los primeros surcos que presenta deficiencia de hierro. ¿Alguna duda de la deficiencia de hierro? Es clorosis intervernal. También se conoce con nombre de espina de pescado. ¿Por qué le dicen espina de pescado? ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué es? Todos ustedes han comido su pescado frito o pescado cocido a vapor. Ustedes empiezan a comer toda la carne y dejan la columna vertebral con todas sus espinitas. Entonces, por eso se le llama síntoma de espina de pescado. ¿Alguna duda de la deficiencia de hierro? Entonces, como el hierro interviene en la formación, en proceso de fotosíntesis, transferencia de electrones, también tiene la misma característica que el magnesio. Entonces, se junta el hierro en las venas para que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis. Es como un medio de sobrevivencia. Aparece en el deficiencia de hierro en sorgo, aparece coloraciones amarillas. Esta es deficiencia de hierro en cítricos. En café se aparece con esas características. ¿Alguna duda de esto? Por favor, lo que tienen, por eso yo les decía que deben llenar su manganeso, también presenta las mismas características, entonces es difícil poder distinguir si es hierro o manganeso. Ustedes tienen que ubicar bien qué deficiencia tiene. Si se da cuenta, tiene casi la misma característica que la deficiencia
deficiencia de hierro. Pero la del hierro es un poquito más amarillenta. Ingeniero, Manganeso, disculpe, ¿sí? ¿qué mencionó del pescado? Sí. Es la del hierro. Si se da cuenta, aquí están todos estos amarillas y aparece las venas bien definidas. Pues se llama espina de pescado. Ingeniero, creo que todavía está presentando donde usted Este, escribe. este de hierro, ¿eh? Hierro, ahí estamos. No, no está presentando las diapositivas, sino que donde usted está escribiendo. Ah, ya, entonces, entonces no hice esta, hoy ya, hoy sí, Ahorita sí, hoy sí. sí. Esta es la deficiencia de hierro, se llama espina de pescado. ¿Todos se dan cuenta por qué se llama espina de pescado? Entonces con esto, entonces la evaluación que vamos a hacer del segundo parcial incluye desde análisis, desde la formulación de un programa de fertilización mediante análisis de suelo, análisis de planta y síntomas de carencia de nutrientes. Está muy bien, eso es lo que se va a evaluar. Y el día viernes yo voy a poner un cuestionario de unas 5 o 6 preguntas y ustedes lo contestan, lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en compu y lo envían y lo suben. Hagan bien los cálculos, por favor. Es como una retroalimentación previo al examen parcial. Porque lo que necesitamos es formarles un aprendizaje significativo, no aprendizaje memorístico. Tenemos que inducirles que les guste el curso. ¿Estamos bien ahí, por favor? ¿Alguna duda? Ya vamos a terminar, ¿va? Diagnóstico visual de manganeso. Todos, si ustedes se dan cuenta, tiene características similares. Los micronutrientes es más difícil de poder cuantificarlo, de poder identificar. Molibdeno aparece algunas pústulas, otras no la tienen, entonces ustedes deben, por eso yo les decía que deben conseguir su juego de diapositiva, de figuras o de fotografías para que ustedes puedan ir al campo y compararlo. Porque ese sí, o sea, si ustedes trabajan con el cultivo, llevan unos 5 o 10 años con el mismo cultivo, llega un momento en que no necesitan de fotografías, ustedes ya conocen la planta. Esa es la función del técnico, o sea, del agrónomo. No es de aprenderse de memoria, saber buscar las cosas. Deficiencia de zinc. Esta deficiencia de zinc se detectó casi en los años de 1600 o 1700. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de viajar a España, si le gusta visitar los museos, vayan al Museo del Prado. En el primer nivel se encuentran algunas pinturas de este pintor. Es un pintor español. No sé si ustedes han visto una pintura que aparece unas manos así juntas, como que rezando. Y esa pintura, este muchacho lo pintó de esa manera. Eran 2 hermanos. El hermano mayor le dijo a este pintor que fuera él primero a España para que aprendieran bien la técnica de la pintura y él
iba a trabajar para mandarle el dinero y que pueda sobrevivir. Entonces, a los 3 años, cuando él llegó a su casa, preguntó por su hermano. Y la familia no quería saber cómo estaba su hermano, porque su hermano estuvo trabajando en minas y en esas minas como que tuvo un accidente con la mano y por eso que ya no lo quería enseñar. Él tenía dañado las manos y por eso fue que hizo la pintura de las manos, en memoria de él. Y él tiene una pintura en plantas de pera con deficiencia de zinc y dibuja a Eva y se tapa sus partes íntimas con hojas de pera, Eva, y esas hojas de pera presentan deficiencia de zinc. Si alguno de ustedes o lo busca por internet, ahí sale esa figurita. Entonces ahí aparece, es el primer reporte gráfico de la deficiencia de zinc. Entonces el zinc, como interviene en el proceso hormonal de la acción de la formación del ácido indol acético, que es una hormona de crecimiento. Entonces se caracteriza de que las hojas se presentan en forma de rosetas, entre nudos cortos. ¿Alguna duda de esto? Lo dejamos aquí para el examen parcial y el día viernes el trabajo individual para que contesten una serie de preguntas y lo envían ese día. No sé si ya estamos terminando el periodo, por favor. Ya son las 8:05. ¿Alguna duda? ¿Ya nos despedimos o todavía no? Ya, ingeniero. Pues, pase buen día y nos vemos el día viernes con el trabajo individual que lo tienen que subir ese día. Cualquier duda que tienen me mandan a escribir por chat. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buen día. ingeniero. Buenos días. Nos vemos.